Hola, espero que se encuentren bien. Damos gracias a Dios de que nos estén acompañando en nuestro devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel. Estamos agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de poder compartir con todos y cada uno de ustedes y por supuesto que de que ustedes nos estén acompañando en este devocional. Pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y oramos. Señor eterno, te exaltamos y glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Agradecemos el cuidado que tienes para con nosotros, nuestros seres queridos y con la iglesia, de tal manera, Señor, que nos guardas, nos procuras, nos provees, nos llenas de bendiciones y estamos profundamente agradecidos por todo esto. Padre eterno, queremos poner este tiempo de devocional en tus manos, sabiendo que en tu palabra, Padre, nos mandas y nos llevas a que en cada situación, cuando se presenta entre creyentes, entre hermanos, entre hijos tuyos, nuestra responsabilidad, cuando hay diferencias, cuando hay conflictos, cuando hay situaciones que pueden llevar a fracturar una relación, hay un mandato de que nosotros debemos reconciliarnos y restaurar la relación unos con otros, Señor. Pues vamos a estudiar este tema, Señor, y te damos gracias por la oportunidad de poderlo compartir con nuestros hermanos en esta plataforma de YouTube, Señor. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues las relaciones humanas, hermanos, son complejas. Y esto debido a que hay diversidad de pensamientos, formas de ver las cosas, hermanos, aún de que no todos vivimos en un mismo contexto, ¿verdad? Familiar, social, tal vez cultural, pero no en el familiar y cómo nos desenvolvemos en la sociedad. No todos hemos tenido las mismas oportunidades que otros, u otros hemos tenido más oportunidades que otros. Y otra serie de situaciones llevan a que pues, las relaciones humanas, hermanos, sean complicadas entre unos y otros. Pero cuando nosotros conocemos de Cristo, cuando nosotros hemos conocido de la palabra del Señor y experimentado el amor de Dios, cuando hemos nosotros aceptado a Jesús de Nazaret como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos, sabemos que la Biblia nos llama, nos convoca a ponernos a cuentas unos a otros, a pedirnos perdón y a restaurar nuestras relaciones, cual debe ser como hijos de Dios, porque eso nos enseñó el Señor. Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un tanto desprendido de la predicación del domingo, cuando hablamos en parte de la predicación, uno de los puntos o el primer punto que vimos en la predicación del domingo es precisamente la restauración, el restaurar a aquella persona que ha sido sorprendida en una falta, hermanos. Pues, desprendido un tanto de eso, hoy quiero compartir con ustedes 6 pasos para llegar a la reconciliación genuina. 6 pasos que nos van a ayudar, hermanos, a poder restaurar nuestras relaciones, reparar lo que se ha fracturado y caminar como debemos caminar en amor unos a otros, como el Señor nos dice. Son 6 preguntas que hay que contestar antes de confrontar a otra persona con un problema. Cuando estamos enfrentando una dificultad, un conflicto, un problema con una persona, animarnos a hacer estas 6 preguntas antes de confrontar, hermanos, a la persona que vamos a llamarle en este caso el ofensor o la ofensora, y nosotros tendríamos que ser los ofendidos, ¿ok? Entonces, antes de confrontar, hermanos, al ofensor o la ofensora, tendríamos que hacer estas 6 preguntas antes de hacerlo, entonces, para reflexionar y darnos cuenta que nuestra confrontación quiere cumplir el propósito de llevar a la restauración, el perdón, hermanos, y a restaurar el amor unos con otros. Pues vamos a hacernos la primera pregunta, hermanos, antes de confrontar a una persona. La primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿tengo toda la información correcta acerca de los hechos? A veces, hermanos, de repente nos llega información, y no de primera fuente, sino de terceras personas, donde nos dicen que sucedió algo, o ya te enteraste que tal persona dijo esto de ti. No sé, en estos tiempos, hermanos, en el mundo de la farándula, cuando vemos nosotros que los periodistas que atienden este mundo de la farándula, los artistas, los músicos,
llegan con un artista y le dicen, oye, ¿ya te enteraste que tu exmarido dijo esto de ti? Y entonces la otra persona, en vez de indagar, en vez de darse el tiempo para investigar lo que realmente sucedió, ah, sí, eso me dijo, ah, pues yo también desde aquí les digo y le mando este mensaje y empiezan los problemas, hermanos. Ese es un ejemplo de cómo no debemos nosotros confrontar ni mandar mensajes ni que hacer el problema más grande. Cuando nosotros recibimos una información o cuando hemos sido ofendidos, hermanos, tenemos que tener la información correcta, la mirada correcta del conflicto para nosotros poder confrontar. Fíjense, dice Proverbios 18:13. Allí en Proverbios 18:13 dice el texto, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Muchas veces, hermanos, alguna persona de repente nos hace una ofensa, un señalamiento, nos ataca, algo sucede y nosotros, hermanos, fuera de respirar, fuera de ser conscientes de que debemos tener dominio propio, ser templados al responder, respondemos de una manera pronta, hermanos, y entonces fuera de que nosotros, hermanos, bajemos el conflicto, lo inflamamos, lo hacemos más grande. Entonces, hermanos, un primer paso que nosotros debemos cubrir o debemos analizar antes de confrontar a una persona es preguntarnos, ¿tengo toda la información correcta acerca de los hechos como para que yo vaya y confronte a la persona que ha agredido al ofensor, a quien me ha faltado o ha faltado a todo un grupo? ¿Tengo la información correcta? ¿Tengo que yo, hermanos, analizar, indagar, investigar o incluso si estoy siendo atacada directamente, entonces antes de responder con agresividad, antes de responder a la agresión, tranquilizarme para que yo pueda entonces, dentro de esa tranquilidad que puedo encontrar en el Señor, incluso recomiendo, hermanos, aunque sea difícil, si estás en un momento álgido discutiendo con una persona, yo te recomiendo, hermano, hermana, que te tranquilices, que cuentes hasta 10, pero principalmente que con tu mente y tu corazón ores a Dios y le digas, Señor, controla mi espíritu, controla mi ímpetu, sé que es el pecado el que nos está llevando a esta situación, Señor, así que ayúdanos a controlar esta situación. Toma tú el control de esta parte. Entonces, hermanos, es lo que recomendamos antes de inicio, hermanos, antes de confrontar a una persona. ¿Tenemos la información correcta? ¿Contamos con la información correcta? O si es un ataque directo, fuera de responder con mi ímpetu, con mi enojo, con mi ira, tranquilizarme, contar hasta 10 o un poquito más y orar al Señor y decirle, Señor, toma control de mí y no permitas que esto se suba de tono. Entonces, eso es un primer paso. Entonces, lo repito, es tener toda la información como para poder confrontar a la persona, ya sea que la información venga por terceras personas o yo esté de manera directa ahí. Tengo que encontrar ante el Señor el control de parte de Dios para que Dios me tranquilice y me ayude a enfrentar esta situación. Ahora vamos a ver la segunda pregunta, y además de observar si tengo la información correcta o si lo que está sucediendo merece que yo responda, me refiero a que tenga que confrontar al agresor, hermanos, o la agresora, también debo preguntarme, ¿lo debe cubrir el amor? ¿Es algo que puedo pasar por alto? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Van conmigo ahí al Nuevo Testamento, primera epístola, perdón, del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice en sus primeras líneas, dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermanos, la ofensa, la agresión, lo que está sucediendo, merece tener una confrontación o lo puede cubrir el amor, es decir, pasarlo por alto. El apóstol Pedro, en esta sección, hermanos, está teniendo en mente, como buen judío que él era, hermanos, como judío de cepa, de nacimiento, el apóstol Pedro está pasando por su mente los sacrificios del Antiguo Testamento, los cuales, hermanos, cuando se realizaban en esos sacrificios, la víctima, es decir, el animalito que era sacrificado en el altar del holocausto, cuando era quemado, ese animalito, entonces en Levítico se enseña, en Levítico 23, que hay una parte donde en el holocausto ese animal se sacrificaba para
cubrir la multitud de pecados del oferente. Entonces, hermanos, debo preguntarme yo, ¿es necesario subir el tono o confrontar esta situación, o lo puedo pasar por alto, lo puedo cubrir el amor? El apóstol Pedro, yo les decía, tenía en mente, hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento, donde el sacrificio de la víctima cubría multitud de pecados. Pasaba por alto los pecados del oferente, es decir, el que estaba haciendo el sacrificio. Entonces, hermanos, con esa parte, el apóstol Pedro les dice, ustedes, así como los sacrificios de la ley de Moisés, donde la víctima se sacrificaba y entonces su holocausto cubría la multitud de nuestros pecados y Dios pasaba por alto nuestros pecados, ustedes también tienen que analizar al confrontar a una persona. ¿Puedo pasar por alto esta ofensa, este ataque que me está haciendo de alguna manera la persona? ¿La puedo pasar por alto o necesito trabajar en confrontar para llevar al arrepentimiento? Y no para inflamar, ya les dije, el conflicto, sino para llevar al arrepentimiento. Dice Proverbios 10:12, el oído despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Repito el versículo, Proverbios 10:12 dice, el oído despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, hermanos, lo puedo pasar por alto, viene la ofensa, viene el ataque, hermanos, el pecado de la otra persona hacia mí. Entonces yo tengo que decir, bueno, Señor, no solamente debo tener la información correcta y entrar con postura, tener compostura dentro de esta situación, sino es algo que puedo pasar por alto. Bueno, lo paso por alto, así como tú, Dios, has pasado por alto mi multitud de pecados, o definitivamente confronto porque esta situación es grave. Entonces, en eso se resume. Es grave lo que estaba sucediendo como para que yo tenga que confrontar a la persona, o aplico la palabra bíblica donde el amor cubrirá, hermanos, la multitud de pecados. Es decir, otra vez se resume como, o lo podemos traducir como, puedo pasar por alto la ofensa, no puedo pasar por alto, así como Dios ha pasado mis ofensas, puedo pasar por esto. No es tan grave como para tener que crear un conflicto o tener que confrontar de manera que la persona no entiende y se crea un conflicto más grande. El propósito de la confrontación, hermanos, siempre va a ser llevar al arrepentimiento a la persona que nos está atacando en esta situación, ¿no? Entonces, debemos hacernos esa segunda pregunta. ¿Lo puede cubrir el amor? ¿Lo puedo pasar por alto? ¿Ok? La tercera pregunta, hermanos, es, ¿procedo con la actitud correcta? Que eso se desprende también de la primera. Si lo puedo pasar por alto, si debo confrontar y veo que es delicado, es grave la ofensa que estoy recibiendo para confrontar a otra persona, la tercera pregunta que tengo que hacer, amados hermanos, es, ¿procedo con la actitud correcta? ¿Es realmente la forma en que yo debo atender el conflicto que se está enfrentando? Es decir, hermanos, cuando nosotros vamos a enfrentar a alguien, recuerdan ustedes esa frase que tenemos en México como, me va a escuchar, o le voy a hacer ver su suerte, o le voy a decir hasta de lo que se va a morir, ¿no? Entonces, de repente, hermanos, esa no es la actitud correcta para confrontar a una persona. La confrontación, hermanos, tiene un propósito, y otra vez, la confrontación, hermanos, y la disciplina tienen el propósito de llevar al arrepentimiento al pecador, a quien está ofendiendo, hermanos, y detrás de su arrepentimiento y pedir perdón del ofensor, nosotros que somos los ofendidos, restaurar la relación con espíritu de mansedumbre, como lo vimos el domingo. Entonces, procedo con la actitud correcta. De hecho, el domingo, hermanos, veíamos ahí en la epístola a Gálatas, nosotros observábamos que el apóstol Pablo hablaba esta situación y dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando voy a confrontar a una persona, hermanos, tengo que tener una actitud humilde, manso, no porque yo le quiera hacer ver su suerte a la otra persona, sino porque realmente deseo su restauración y porque en el corazón deseo su arrepentimiento para que podamos encontrarnos bien en una relación que sea agradable delante de Dios. Romanos 15:14 también, hermanos, es un pasaje que a mí me encanta ver cuando hablamos de consejería bíblica y confrontación bíblica. Romanos 15:14 dice así el texto, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Lo vuelvo a leer. Estoy seguro, hermanos, de vosotros mismos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad
y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podemos amonestaros o confrontarnos unos a otros. Entonces, la actitud, hermanos, con la que debo confrontar a la otra persona es una actitud de mansedumbre, una actitud de humildad, hermanos, una actitud de amor, el propósito de que al confrontar yo estoy buscando, y mi deseo profundo al confrontar es que la otra persona encuentre su bien al encontrar el arrepentimiento y el perdón. Es por el bien de la persona, hermanos, porque así el Señor lo ha hecho conmigo. Entonces, es identificar que tengo la actitud correcta, mansedumbre, humildad, amor y el beneficio de la persona a la cual vamos nosotros a confrontar. ¿Estoy procediendo con amor? Es lo que tengo que preguntarme. Esto que está sucediendo, estoy caminando y procediendo con amor, realmente estoy buscando su restauración, estoy buscando su crecimiento espiritual. Es mi intención ayudar a la persona a la cual tenemos o tengo que confrontar. Esa es mi intención, que sea edificada, que sea transformada a la imagen de Cristo, e incluso llevarla, yo les decía, al arrepentimiento, porque su actitud al dañar no se da cuenta que no solamente daña a otras personas, sino que él mismo o ella misma están sufriendo. De ahí que están respondiendo a algo que traen en contexto dentro de su vida. Y mi propósito al confrontarles es, por supuesto, amados hermanos, mi propósito al confrontarles es llegar al arrepentimiento, llegar a la confesión, que alcancen el perdón de sus pecados y sobre todo que puedan restaurar su comunión entre nosotros y su comunión con Dios, ¿no? Estoy actuando sin rencor, no, me está moviendo la ira, me está moviendo el enojo, el resentimiento, el odio. Por eso es que lo voy o la voy a confrontar, porque me está moviendo el odio, el resentimiento. Estoy actuando o mi deseo es vengarme de esta situación. Si la respuesta es sí, hermano, detente, no lo hagas. Mejor quédate callado, mejor cierra la boca, aléjate de ese lugar o de esa persona en cuanto encuentres tu cordura y te encuentres con Dios y te dé la sabiduría, hermano, te dé la actitud correcta con mansedumbre y todas las, vamos a decir, hermanos, las bases bíblicas para que tú puedas confrontar a la persona, pero con el propósito de que el amor te mueve para confrontarlo, de que tu carácter y tu actitud es con mansedumbre, con humildad. Y porque deseas, ya lo dijimos hermanos, su principal propósito, que es su arrepentimiento, su edificación, su transformación a la imagen de Cristo. Si estás enojado, si la ira, el odio, el resentimiento o tienes en el corazón tratar de vengarte, no es la manera de confrontar a una persona, evítalo, porque entonces, hermanos, la situación va a ser al revés. Dios va entonces a tener a que cargar, hermanos, disciplina y corrección hacia la persona que actúa con ira, con resentimiento, con venganza. No, hermanos, no es la forma en que nosotros debemos entonces confrontarnos mutuamente. Entonces, hermanos, antes de seguir con el siguiente paso, hermanos, o la siguiente pregunta que tengo que hacerme, repito, las 4 que ya vimos ¿cuáles son las preguntas que me tengo que hacer para poder confrontar un asunto donde estamos en un conflicto, algunas personas, hermanos? La primera pregunta es, ¿tengo toda la información? ¿Tengo la información correcta como para confrontar? Si es que me llegó la información de una ofensa por parte de un tercero, entonces yo ya analicé, investigué, indagué que esto sea así, ya hablé con la persona para identificar que esto haya sido de esa manera. Si no, no tengo por qué confrontar. Y si es un ataque directo, aún así, si es un ataque directo, hermanos, la recomendación es tranquilizarnos, contar hasta 10 o 30 segundos, en ese momento orar al Señor y pedir que controle nuestro ímpetu, que controle nuestro corazón y dejar la confrontación hasta el momento que tengamos la información o la base por la cual, hermanos, nosotros podemos señalar la ofensa o el pecado. Punto número 2, lo puede cubrir el amor, es decir, es grave, la situación es delicada como para que lo tenga que confrontar, o al contrario, así como Cristo y Dios han pasado muchos pecados y ofensas de mi parte y los han pasado por alto, yo en el amor del Señor también puedo pasarlo por alto. Es un punto importante, hermanos, porque si no es estarnos confrontando diario y constantemente, hermanos, ¿no? La tercera pregunta es, ¿procedo con la actitud correcta? Hermanos, procedo con la actitud correcta, el amor, la misericordia, el crecimiento, la edificación de la persona a la cual voy a confrontar. Esas son mis motivaciones. Mi deseo es que crezca y sea beneficiado con este ejercicio de confrontación, hermanos, o es el odio, el resentimiento, la rencilla que hay en mi corazón. Tengo que contestarme eso. Es importante confrontarnos. Recuerden que les leí Romanos 15, 14, que dice que si el amor, hermanos, y
la bondad está en nosotros, podemos y debemos amonestarnos, es confrontarnos unos a otros, porque la confrontación es bíblica, solamente que lo hagas así, precisamente, bíblicamente, ¿ok? Después de esto, hermanos, vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es el propósito de que nosotros debamos confrontar? Es reconciliar y honrar a Dios con nuestras motivaciones para confrontarlos. Entonces, el propósito, hermanos, es reconciliarnos unos a otros y honrar a Dios con el ejercicio de la confrontación. Eso me llevará a la cuarta pregunta. Hace rato dije cuatro, apenas había hablado de tres. Vamos apenas con la cuarta. La cuarta pregunta que tengo que hacerme para confrontar, hermanos, ¿es el momento propicio para confrontarme a la otra persona? ¿Es el momento idóneo para que yo tenga que hacerlo, hablarle, confrontarle su pecado, señalar su pecado, su ofensa, lo que haya sucedido? ¿De verdad es el momento idóneo, propicio para hacerlo? Dice en Proverbios 15:23, dice el texto, el hombre, perdón, Proverbios 15:23, sí, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, hermanos, cuán buena es. Hermanos, para confrontar es otra vez, estoy enojado, estoy airado, en ese momento estoy teniendo resentimiento, un sentimiento de odio hacia la persona, hermanos, o el lugar, el momento, estoy en un lugar público, es el momento para confrontarnos, tal vez vamos a salir agredidos, o si estoy en una reunión con un grupo, familia o hermanos, es el momento para confrontar, es el momento para señalar. ¿No será que al hacerlo de esta manera, habiendo personas presentes, entonces, hermanos, se inflame el conflicto o fuera de apagar la situación, entonces podamos caer en situaciones que ya no son agradables a Dios y entonces ya caiga también, ya pase de ser el ofendido a también ser otro ofensor? Sería el momento para confrontar, analizar, hermanos, incluso buscar a Dios que nos ayude a analizar a la otra persona y decir, ¿está airado? ¿Trae rencor? ¿Trae alguna otra motivación que le pueda ahorita destapar otra motivación pecaminosa como para que ahorita inflamemos o no nos confrontemos, pero ya en un conato de conflicto, en vez de ser una confrontación para restaurar, que sea una confrontación en la cual nos va a llevar al conflicto? Recuerden, la confrontación bíblica es para restaurar. La confrontación carnal es para destruir, es para llevar a un conflicto. Entonces, aún analizar, buscar que Dios nos ayude a analizar a la otra persona. ¿Cómo está esa persona? ¿Estoy emocionalmente afectado para confrontar a esa persona? Aún a veces, hermanos, estando en un momento en el cual estamos alegres y felices, podemos tomar decisiones que no son sabias. El otro extremo es estar muy enojados, muy irados y tomar decisiones extremas. Por eso no es bueno, hermanos, que cuando estamos emocionalmente afectados, ya sea o muy enojados o muy felices, no es bueno tomar decisiones como para, voy a confrontarle porque este es el momento. Yo estoy feliz y ahorita le voy a decir, no, hermanos, es Dios quien debe conducir por medio de su Espíritu y su palabra la manera, el momento propicio en el cual nosotros debemos confrontar a la otra persona, hermanos. Entonces tenemos que analizar incluso en qué momento nos encontramos y en qué lugar nos encontramos y con quién nos encontramos. Eso es un punto importante, ¿no? El momento, el lugar y con quién nos encontramos, hermanos, tres puntos importantes como para yo poder definir si es el momento propicio para confrontar. Entonces, el momento, el lugar y las personas me van a ayudar, hermanos, a definir si es el momento propicio para confrontar a la otra persona, ¿verdad? Ahora vamos al punto número 5, hermanos. La pregunta 5 es, ¿son mis palabras propicias para la reconciliación? Esto es interesante porque aunque tal vez nosotros tenemos la razón, y sí, efectivamente, probablemente nosotros somos los ofendidos, e incluso podríamos decir, amados hermanos, que efectivamente nosotros somos las víctimas. Pero aunque seamos los ofendidos o las víctimas, hermanos, no le vamos a decir a la persona, es que eres un maldito, porque tú me hiciste esto. No vamos a hacer eso, hermanos, porque son palabras que al final otra vez inflaman el conflicto, terminan agrediendo, terminan ofendiendo y otra vez, de pasar de ser en una posición de estar ofendidos, pasamos en la posición de también ser ofensores y ahí ya caímos en pecado, hermanos, ¿no? Es que eres un inútil, eres un bruto, nunca entiendes. Y todas esas tipos de palabras, hermanos, no deben expresarse en nuestra boca cuando nosotros vamos a confrontar a otras personas. Por ejemplo, si nosotros vayan conmigo a Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4, versículo 29, dice el texto, Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Otra vez repito este texto, dice Efesios 4, 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, hermanos. Entonces, es importante. Recuerden, ¿cuál es el propósito de la confrontación bíblica? Restaurar. El propósito de la confrontación, hermanos, humana o carnal, es precisamente armar un conflicto. No, si el propósito de la confrontación bíblica es restaurar, desde la forma en que yo me expreso y me dirijo con las palabras que yo me dirijo hacia la persona a la cual yo voy a confrontar, amados hermanos, desde ahí tengo que cuidar mis palabras, porque como el propósito es restaurar, mis palabras tienen que llevar a la edificación, tienen que llevar a que la persona encuentre efectivamente el arrepentimiento y juntos podamos encontrar el camino de la restauración. Así que, hermanos, tengo que analizar mis palabras, tengo que analizar, amados hermanos, cómo me voy a dirigir a la otra persona cuando le estoy confrontando. También dice Colosenses 3, versículo 12, Colosenses 3 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vean, hermanos, cómo, hermanos, es importante cómo nosotros nos dirigimos, hablamos y la actitud que tenemos al confrontarnos unos a otros. No se nos debe olvidar el propósito, hermanos. Otra vez, si lo repito tanto, es porque se nos tiene que quedar en nuestra mente. El propósito de la confrontación bíblica es la restauración. No es, hermanos, el armar conflictos, sino el propósito de la confrontación bíblica es la restauración, de tal manera que hasta en la forma en que me expreso, la forma en que le hablo y miro a la otra persona, va a ser un ingrediente importante para yo poder asegurar, amados hermanos, que estoy logrando el propósito de la confrontación bíblica, que es la restauración. Mi restauración con la persona que he ofendido o con la que yo ofendí, y nuestra restauración con Dios, porque Dios quiere que estemos en comunión, amor y unidad unos con otros. La sexta pregunta, hermanos, que nos tendríamos que hacer entonces es: ¿he orado sinceramente y lo suficiente pidiendo a Dios que esto se resuelva? He orado tanto lo suficiente como sinceramente pidiendo a Dios que esto se resuelva. Cuando le digo a Dios, ayúdame a resolver esta situación con mi hermano, mi hermana, mi familiar, mi vecino, mi compañero de trabajo, de escuela, en la sociedad. Señor, ayúdame a confrontar esta situación y dame las palabras, la sabiduría, la actitud para que yo logre el propósito de esta confrontación, que es restaurar nuestra comunión contigo y entre nosotros. Entonces estoy orando sinceramente y decirle al Señor: tal vez yo soy el ofensor y Señor, yo ofendí, ayúdame Dios, por favor, ayúdame a reconocer que yo he ofendido y a reconocer mi pecado, a pedir perdón, a mostrar arrepentimiento, a hacer actos dignos de arrepentimiento. Pero si yo fuese la persona que he sido ofendido o defraudado, Señor, ayúdame a actuar con amor, con misericordia, otra vez, así como tú has sido misericordioso y perdonador conmigo, como dice tu palabra, ayúdame a actuar de esa misma manera con la persona en la cual tenemos que confrontarnos a causa de un conflicto que nosotros hemos tenido. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 3, allí en el libro de Proverbios, el capítulo 3, y llegando ahí vemos el versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros vamos a confrontar, hermanos, y no le pedimos dirección a Dios en oración y actuamos nosotros por nuestra propia sabiduría, porque esa es mi experiencia, porque yo sé cómo hacerlo, puede ser, hermanos, que el propósito de la confrontación bíblica no se logre, sino que si se ha tropezado, hermanos, o estorbado por un corazón que está lleno de enojo, de soberbia, de altivez, y eso no va a lograr el propósito que es la restauración. Así que, hermanos, hay que orar lo suficiente, pero también orar sinceramente para que cada uno de nosotros tomemos nuestra posición. Soy el ofensor, soy el ofendido, la ofendida, y de esa manera decir: Señor, ayúdame a tomar esta posición, y con humildad y mansedumbre, como el Señor Jesucristo lo hizo, ayúdame a tomar mi posición, pero sobre todo dame un corazón que esté dispuesto a entrar en restauración, hermano y hermana. Ora así al Señor:
porque Dios quiere que nosotros nos amemos unos a otros y pasemos, nos confesemos nuestros pecados y pasemos nuestras faltas, hermanos, para que no sea fracturada nuestra relación, porque estamos en una relación íntima con Dios y Él quiere, así como dice la Biblia, hermanos, acuérdense que cuál es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resuelven la ley y los profetas. Así que, hermanos, 6 preguntas que nos debemos hacer antes de confrontar a una persona. Hermanos, 6 preguntas que nos debemos hacer. ¿Tengo la información correcta? ¿Es de edificación? O si la tengo enfrente, entonces, Señor, si la tengo enfrente, dame tranquilidad, dame serenidad, unos segundos para tranquilizarme, tal vez quedarme callado y entonces encontrar otro momento para tener que hablar. Entonces hay que entrar en eso, hermanos. ¿Es la información correcta? La que yo tengo para confrontar, después preguntarnos, ¿esta falta es tan grave como para tener que confrontar y entrar en nuestras situaciones? O tal vez, así como el Señor lo hizo conmigo, lo puedo pasar por alto, así como el amor de Dios ha pasado, ha cubierto multitud de mis pecados, lo puedo pasar por alto. ¿O es tan grave? Hay que investigar eso. Estoy procediendo con la actitud correcta, lo estoy haciendo por amor, con mansedumbre, con humildad, con el propósito de restaurar, hermano, y de que la persona con la cual me voy a confrontar sea de edificación esta situación. Si la respuesta es sí, adelante, hermano, con tranquilidad, con amor, con paciencia, confronta. Pero si el enojo, la ira, el resentimiento, el odio, la venganza están en mí, mejor no lo hago, porque no es el momento. De ahí, hermanos, precisamente es que debo buscar el momento propicio. Es el momento propicio para que yo pueda confrontar ese lugar. Es el momento, son las personas las que están ahí, es el momento idóneo para poderlo hacer. El momento, el lugar y las personas me van a ayudar a observar si es propicio ese momento para que yo, hermanos, pueda confrontar con otra persona. Mis palabras son de edificación, mis palabras son de amor, mis palabras muestran realmente mi preocupación porque esa persona y yo encontremos la restauración y la reconciliación con Dios. Esto es una respuesta que tenemos que darnos. Y por último, he orado lo suficiente como para yo tomar mi propio lugar, ya sea el ofendido o el ofensor. Orar lo suficiente, pero sinceramente, para que Dios me ayude a tomar mi lugar, y entonces de esa manera, desde mi lugar, mi posición, sea ofendido o ofendida, encuentre yo la restauración. Esto es así. Si a mis respuestas yo doy a una manera bíblica y afirmativa que esto es así, entonces, hermanos, sin temor, no dudes en confrontar, porque es importante. La confrontación bíblica, hermanos, es importante para restaurar. Acuérdate, te termino otra vez leyéndote, hermano, que es bíblico confrontarnos, hermanos, y cuál es su propósito, para que tú entiendas que la confrontación es bíblica siempre y cuando el propósito sea restaurar. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y bueno, ya con esto termino con una oración. Oramos. Señor, gracias por este tiempo y estas pautas que de tu palabra nos das para que nosotros podamos confrontarnos unos a otros, arreglar nuestras situaciones, nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras ofensas, Señor, hacerlo con la mira de la cruz, con la mira en Cristo, donde según tu palabra en Efesios 4 nos dice que nos quitemos toda ira, contienda, enojo, gritería, odio, maledicencia, y más bien debemos ser nosotros misericordiosos, perdonadores, Señor, y bondadosos, así como tú lo hiciste en nosotros en Cristo Jesús. Mirar a la cruz antes, Señor, de confrontar, mirar a la cruz para que podamos adquirir estas pautas bíblicas y así podamos nosotros encontrar efectivamente el propósito de la confrontación bíblica, que es la restauración contigo, entre los que estamos teniendo alguna diferencia o conflicto, Señor. Pues gracias por este tiempo y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues espero, hermanos, que esto haya sido de ánimo, de edificación para todos nosotros. Son pautas que nos ayudan, hermanos, cotidianamente. De repente nos estamos teniendo encontronazos con personas, con hermanos, amigos, y es importante tener esas pautas para poder nosotros responder bíblicamente a lo que Dios quiere cuando nos llama a confrontarnos con el propósito de restaurar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan pues bien, estos días de aquí al fin de semana. Que Dios les bendiga y nos vemos el domingo para celebrar al Señor. Hasta pronto.